En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En el episodio de hoy de Huellas vamos a abordar un tema que lo hemos tocado colateralmente. Tiene que ver con un momento, no con un momento, sino con un tema de infraestructura de la ciudad de San Francisco que ha sido determinante para su desarrollo y que ha tenido momentos críticos y algunos donde los problemas se han ido solucionando. Pero es una historia interesante y apasionante. Tiene que ver con la provisión de energía eléctrica, ni más ni menos. Tenemos que imaginarnos un San Francisco en algún momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sin directamente energía eléctrica. Y en algún momento y en algunas situaciones, este elemento que fue determinante empezó a tener presencia. Y de esto nos va a contar, nos va a narrar Arturo Bienedel en este episodio de Huellas de hoy. La historia de la provisión de la energía eléctrica que ha tenido muchos avatares en San Francisco. Arturo, ¿cuándo empezamos a tener algún tipo de electricidad en los términos en los que la conocemos ahora? Bueno, en San Francisco el primer servicio eléctrico fue privado y surge del año 1906, cuando la empresa del Molino Meteoro, de Boero y Lanfranchi, consigue una autorización del gobierno de la provincia de Córdoba para instalar dentro de sus instalaciones, en lo que es actualmente también el Molino Meteoro, una pequeña usina, primero para abastecerse de electricidad ellos, en la empresa del molino, porque hasta entonces el desempeño de las máquinas era con Arturo, equipos a vapor. Estuvimos 20 años entonces, desde la fundación, sin ningún tipo de electricidad. De servicio eléctrico, es decir, la iluminación se proveía con sistemas de combustibles. Con sistema de combustible, ¿no es cierto? En muchos casos con el gas de acetileno, sí, que se llamaba, claro, ¿no es cierto? En cuanto a lo que sea iluminación, tanto en los domicilios como en algunos lugares de la vía pública, donde incluso los primeros faroles que hubo en la vía pública, que eran escasos, ¿no es cierto? Muy contados, tanto como para guiar un poco a la gente. Sí, más que para iluminación, para referencias, para referencias, con elementos con mecha, claro, con un tipo de combustible, posiblemente hasta con querosén en algunos casos, pero sí, generalmente siempre se habla del gas de acetileno, que es un producto que es de un sólido mezclado con agua que produce un gas que produce una pequeña llama que no tiene, digamos, un valor lumínico importante, ¿no? En cuanto, eso para iluminación, y para energía y para movimiento de maquinaria, el vapor. El vapor, claro. Las máquinas de vapor. 1906, Molino Boero Romano. Entonces, en el año 1906, la empresa del Molino Meteoro deciden instalar para ellos una pequeña usina eléctrica y con el remanente que le quedaba de electricidad abastecer a algunos domicilios que estaban alrededor, que eran muy pocos. Claro. Era contado, ¿no es cierto? Todavía en el año 1906 la densidad urbana en San Francisco era muy escasa. O sea, no se hablaba todavía de alumbrado público. Para el alumbrado público recién empieza a funcionar una usina más importante, privada también, en el año 1910. Claro. Esta usina privada
surge por iniciativa de un señor de apellido Fontana Rosa, que agrupa y asocia a algunos empresarios de San Francisco que aportan dinero para comprar un equipo generador de electricidad, y el que detalla muy bien este emprendimiento es el historiador José Lencinas, que fíjate la importancia que le da él, que en un libro sobre San Francisco y el departamento San Justo, donde muchos temas tienen apenas una mención de 4 o 5 párrafos, sí, él le dedica más de una página al tema de la electricidad. Claro, es que es un tema muy relevante también. Claro, era muy importante, muy relevante. Imagino yo una revolución al estilo del Internet de nuestras épocas, la aparición. Claro, era un gran servicio, claro, era un gran servicio. A tal punto que para inaugurar esa usina, que Lencinas lo recuerda, dice que a las 6 de la tarde del día 4 de septiembre de 1910 se ponen en marcha los equipos a los sones del himno nacional. Claro. Bueno, tocan el himno cuando se pone en marcha el generador, y habían venido funcionarios de Córdoba para asistir al acto de inauguración de una usina muy chica. Muy claro, chica. Pero para el momento un hecho muy importante. Y lo hacían como un negocio entonces, Arturo. Era negocio. Compraron el generador para vender vender electricidad. Que producía. Un poco era para iluminación pública en un sector muy chico del centro, y lo otro para los domicilios. Tengamos en cuenta que para ese tiempo todavía la electricidad se utilizaba nada más que para iluminación. Y claro, no se usaba todavía para refrigeración, ni calefacción, ni refrigeración, ni como energía de maquinaria. Ni para energía de maquinaria, claro. Eso demandaba mucha más potencia. Imagino que el alumbrado público lo debe haber pagado la municipalidad. Y eso lo pagaba la municipalidad, ¿no es cierto? Eso lo pagaba la municipalidad. Pero eran con una medida incluso de las luces que se medían por bujía, entonces, pero era una cosa muy, podríamos decir hoy, muy pobre, ¿no es cierto?, muy chica. Pero ya era un avance y ya se había instalado la electricidad aquí. Quien se suma después con bastante entusiasmo, pero al poco tiempo muere, es Alfredo Patruco. Alfredo Patruco, un destacado empresario que había en San Francisco en aquel momento, él se suma también al tema y era una persona muy preocupada en que ese servicio se extienda. A esto había que mejorar los equipos y todo. Fíjate que para esa época también la empresa de Tampieri, sí, Viaba, Tampieri y compañía, ya había instalado también en su dependencia una usina propia. Claro, un generador propio. Claro, eran industrias grandes que necesitaban generadores, entonces tenían generadores propios. La demás gente se manejaba con vapor. Años después de esto, ya en la década del 20, la empresa Miretti, que al día de hoy existe todavía en Barrio Sarmiento, también instaló para ellos una usina, y con autorizaciones de los gobiernos municipales y del gobierno de la provincia, comercializaban a los vecinos del barrio, claro, pero generalmente siempre para iluminación. Esto sigue así, y con esta misma empresa que se llamaba, era una compañía de luz y energía, así se llamaba, eléctrica, hasta finales de los años 20. Finales de los años 20. Ya para finales de los años 20 San Francisco había cobrado bastante importancia. Claro, ya era ciudad. Ya era ciudad desde hacía como 15 años. Las empresas requerían más energía porque querían poner motores eléctricos, empezar a trabajar de una manera más moderna, y los empresarios no estaban dispuestos a invertir más para mejorar los servicios. Entonces se plantea un conflicto no solo con la municipalidad, sino también con los usuarios, claro, con la comunidad. Así es que entonces el doctor Tomás Areta, sí, que era vicedirector o subdirector del Hospital Iturraspe. ¿Es un momento en que no fue uno de los fundadores de la sociedad rural? Fue fundador de la sociedad, uno de los fundadores, es decir, el que la impulsó. Claro. No fue el primer presidente, pero fue uno de los impulsores de la sociedad rural. Era un uruguayo que vivía aquí en San Francisco, y desde el comienzo del Hospital Iturraspe estuvo en el Hospital Iturraspe junto con el doctor Carrá, a tal punto que cuando Carrá fallece en el año 47, Areta es el que lo sucede en la dirección del hospital. Bueno, pero fue una persona de muchas iniciativas, ¿no? Así que se lo recuerda Areta en una plazoleta allá en la zona este de San Francisco, hay una plazoleta cercana al hospital, hay una plazoleta que lleva el nombre de él, por los emprendimientos que él había encarado, porque fue una persona de muchas iniciativas acá. Entre ellos, que se haga una usina popular.
llamaba él, una usina popular. Y el intendente de entonces... Como si fuera una cooperativa. Una especie de cooperativa. Claro. Entonces el intendente de ese momento, que era César Ferrero, empresario también, pero de un partido vecinal que se llamaba Plusvalía, y era intendente del año 28, apoya esta iniciativa. Entonces se plantea ahí un pequeño conflicto con la empresa, porque la empresa veía peligrar su continuidad, a raíz de esta iniciativa de la usina popular. Y la usina popular, fíjate vos, que llevaba como bandera para que la gente sume dinero para hacer la empresa, ofrecía que iba a darles electricidad para que las casas que tenían bombeadores de agua o que necesitaban subir agua a los tanques que podían tener en los techos ellos, en una época en que el agua todavía se suministraba con bombas o con molinos, claro, exactamente. Ellos les ofrecían electricidad para los motores de las bombas. Imagínate, claro. Era una cosa revolucionaria. Claro, porque eso aumentaba la capacidad productiva, pero de una manera extraordinaria. Claro, pero además le daba una gran comodidad y confort a la gente, claro, que tenía ya instalaciones sanitarias instaladas, claro, en la casa, si bien todavía no teníamos agua corriente. Exacto. Eso llega en el año 48. Pero de todos modos, con el agua que había que bombearla, y hasta ese tiempo se hacía con un bombeo manual, claro, con bombas, con molinos. Entonces ellos ofrecían poner bombas eléctricas. La empresa reacciona. Entonces, como primera medida... Con bombas manuales, recuerdo yo, en mi casa en Devoto, que el agua corriente es posterior aquí a San Francisco. Claro, llega con el segundo acueducto a Devoto. Claro, con la bomba manual... tenía que subir el agua. Claro. Si abrías la canilla, la sacabas en el balde. Si cerrabas la canilla, iba al tanque. Iba al tanque y le tenía que dar para claro, eso en el año 30, por ejemplo, en San Francisco se estaba buscándole la solución ya. Claro. Entonces, como 50 años antes de que venga el segundo acueducto a San Francisco. La empresa reacciona y, como primera medida, como para ganarse la simpatía de la gente, por otro lado, trata de devolverles los fondos de garantía que los usuarios habían depositado en la empresa. Hoy, vos sabés que para tener un medidor vos tenés que tener una garantía, sea claro, quien fuere, tenés que tener una garantía de un tercero para que te faciliten el medidor. En aquel momento el garante era el propio usuario, pero pagando varios meses anticipados. Entonces la empresa ofrece devolver eso e inmediatamente, y sin que haya muchos avisos, comienza a promocionar que en los domicilios se utilicen planchas eléctricas, estufas claro, eléctricas, cocinas eléctricas, o sea, que haya mayor consumo de electricidad, cuando en realidad no generaba tanta electricidad. Lo que ocurre es que después se sabe, a los pocos meses, en el mes de septiembre, esta empresa termina su actividad porque fue adquirida por una empresa norteamericana que se llamaba la Compañía Central Argentina de Electricidad. Era una empresa norteamericana que estaba en Buenos Aires y dispersa en infinidad de ciudades en el país. Todavía hay en las tapas de algunos... Estamos en el año 30 ahí. Las tapas de algunos medidores de algunas casas antiguas todavía... Sí, tienen las letras. CAE, CCAE, que es Compañía Central Argentina de Electricidad. En muchas propiedades de San Francisco todavía se pueden ver esas tapas. Entonces esta empresa norteamericana, claro, compra y sí, ellos vienen a hacer una inversión, que para el momento era importante, pero con el crecimiento que iba teniendo San Francisco en esos años, enseguida quedó desactualizada. Muy bien, viene la empresa, se instala, estamos hablando del año 30, y en el mismo año 30, en septiembre, cuando llega esa empresa estadounidense a San Francisco, se produce también el golpe de Estado que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Claro. Un poquito de tiempo después, el intendente de San Francisco, César Ferrero, es removido del cargo y comienza un breve tiempo de intervenciones, un poco militar y otro poco de algunos civiles acá de San Francisco que ocupan el gobierno municipal, pero en el año 1932 otra vez es elegido intendente Serafín Trigueros de Godoy, claro, que había terminado su último mandato en el año 28. Cuando Trigueros de Godoy asume en el año 32, había en el país una crisis muy grande de trabajo y también social, económico, todo esto, que en San Francisco repercute muy fuerte. Y a Trigueros de Godoy le toca llevar adelante ese periodo de gobierno acá, entonces él crea una junta de trabajo, por ejemplo, para crear trabajo hace cercar todo el predio del ferrocarril con un tapial y con rejas,
¿no es cierto? Se concreta también en ese periodo, se está concretando el empedrado, claro, que ya vimos en otros momentos lo conflictivo que fue. En fin, y entonces Trigueros de Godoy decide en ese momento retirar del presupuesto municipal 10.000 pesos que estaban destinados a pagar deuda de la usina para destinarlo a fines sociales. Eso claro, es criticado, ¿no es cierto? Es criticado por eso, pero el comienzo también de una deuda, claro, de la municipalidad con la empresa de electricidad norteamericana. El servicio se va prestando medianamente bien, mejor que la empresa anterior. Esta era una empresa que tenía otra capacidad económica como para hacerle frente a algunos cambios de tecnología. Se amplían los servicios de iluminación en la calle, nada más que tengamos en cuenta también que esta ampliación de iluminación en la calle que estamos hablando... Tengamos en cuenta también que esta ampliación de iluminación en la calle que estamos hablando era de poner una lámpara, en cada 100 metros, en cada esquina, cada 100 metros. Y sí, en los bulevares, en 9 de julio y en 25 de mayo y en algunos otros, como fue Irigoyen y también en un sector pequeño de Juan B. Justo, unas columnas de hierro fundido con 3 luces que adornaban un poco más porque era la zona céntrica, claro, o se consideraba la parte céntrica de San Francisco, pero la iluminación seguía siendo muy escasa. Llegamos al año 35, en que ya la deuda de la municipalidad con la empresa de electricidad era de 300.000 pesos, una fortuna para la época. Una fortuna para la época. Impagable para un municipio como, impagable, como completamente. San Francisco. Así que la empresa ya, para ese tiempo, claro, ya habían pasado unos años, empieza a recurrir a la justicia. Esto termina en los tribunales de Córdoba, donde el gobierno provincial, tengámoslo en cuenta, era demócrata, era del Partido Demócrata, y con una gran oposición a Trigueros de Godoy, ¿no? Una gran oposición que había a Trigueros de Godoy. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, del año 34, cuando comienza a hacerse, por ejemplo, el proyecto acá en San Francisco de Casa del Niño, ¿no es lo que lo hacía la Junta de Trabajo? El gobierno de la provincia de Córdoba se entendía con una comisión de vecinos de San Francisco e ignoraba totalmente al intendente. Claro. Entonces, aquel gobierno demócrata de la provincia, o la justicia del momento, hace que, bueno, que sí que eran embargables los fondos municipales para pagar la deuda de la empresa norteamericana. Un juez de San Francisco, que era Luis Martínez Carrera, se opone a esto y no ejecuta la orden que le mandan de Córdoba, lo que le vale un apercibimiento y una serie de circunstancias que hacen que ya en el año 1936, cuando asume Raúl Villafañe, que había sido elegido en noviembre del 35, Raúl Villafañe recibe la municipalidad con esa deuda que era muy importante. Una pesada carga. Una carga pesada. Para usar términos que se usan ahora. Sí, señor. Y ya la municipalidad apela a la Corte Suprema de la Nación, porque ya se habían agotado todas las instancias posibles. Entonces, pero el gobierno provincial también era radical, y ahí ya cambia. La justicia de la provincia le dice que los fondos de la municipalidad para esas cosas son inembargables, ¿no es cierto? Así que Villafañe no tenía por qué hacerse cargo de esto, sino que había que buscar de qué otra manera de pagarlo.
pero la nación, que teníamos el gobierno del presidente Justo, dice que sí, que son embargables los fondos. Así que era un conflicto permanente. Era una maraña. Villafañe entonces accede a una cuestión, que es hacer una consolidación de la deuda a 20 años. Claro. Hacer una consolidación de la deuda a 20 años. Un concejal de los demócratas, opositor obviamente al radicalismo, pero de minoría en este caso, que era Enrique Venturuzzi, hermano de don José Venturuzzi, que después fue también un dirigente destacado en el Partido Demócrata de San Francisco y de San Justo, critica esto de Villafañe y ya entonces dice que ese era un vicio, ¿no es cierto?, de los gobiernos radicales de tratar de evitar, ¿no es cierto?, las cosas que tenían que pagarse con el presupuesto, y con deudas transferirla a largo plazo, con deudas a largo plazo. O sea, no tocar el presupuesto y pagar a largo plazo. Y que esto se iba a terminar de pagar en la década del 50. Y efectivamente así fue. O sea, porque en el Consejo Deliberante se aprueba eso, ¿no es cierto?, y se hace una consolidación de la deuda hacia el año 50 y pico, y esto sigue andando. Pero, ¿qué pasa? Pero se iba acumulando deuda. Aparte se seguía acumulando. Fue una constante. Los municipios siempre, cuando se encontraban con alguna dificultad económica, lo primero que hacían era dejar de pagar la electricidad. Claro. Dejar de pagar el alumbrado público. Exactamente. Y la electricidad que consumían sus Eso se soluciona por la resolución del impuesto, ¿no es cierto? De la ordenanza impositiva municipal, claro. Eso se soluciona muchos años después. Así que bueno, termina el gobierno de Villafañe, llega Eugenio Sabino, también era radical, con no solamente la deuda de la electricidad, sino también los problemas que había quedado todavía del adoquinado, aquel que empezó en la época de Trigueros. O sea, el momento de Sabino en el gobierno es un momento muy complicado económicamente para la municipalidad, que Sabino lleva a que en un momento dado él toma la parte no consolidada de la deuda para tratar de hacer una reconsolidación a 5 años por lo menos para la deuda nueva. Claro. O sea, iban pateando la deuda uno con otro, ¿no es cierto? Sí, señor. Así llegamos al golpe de Estado del 43 y de ahí en adelante es una sucesión de comisionados que prácticamente todos tienen el problema, pero ninguno le da una solución porque gobiernan muy poco tiempo. ¿Y cuándo se transforma estas usinas privadas en empresa provincial de energía eléctrica? Bueno, este problema, ya te digo, se agrava durante la década del 40, a tal punto que sobre finales de los 40, cuando es comisionado municipal Juan María Baggio Ferrazzi, que era jefe del cuerpo de bomberos también, ya designado por el peronismo, fue siempre un destacado, digamos, peronista en San Francisco, Baggio Ferrazzi, se llega a unos momentos en los que hasta se suspenden los festejos de carnaval en San Francisco, porque la usina, que seguía siendo la Compañía Central Argentina de Electricidad, no tenía capacidad suficiente como para darle electricidad a una iluminación ornamental como la que requiere una fiesta de carnaval, como requería en aquel momento, por lo menos. Entonces se suspenden los festejos oficiales del carnaval, se hacían bailes en los clubes, en todo el sitio. Hubo momentos, me parece que lo charlamos con vos, hubo momentos en que la provisión era tan escasa de electricidad que se cortaban sectores por turnos. Claro. Se proveía electricidad por turnos. Se proveía electricidad por turnos, por sectores de la ciudad, y es más, hubo un momento en que a la 1 de la mañana aproximadamente, supuestamente un horario en que terminaban las funciones de cine, los bares y los comercios del centro ya también cerraban, se cortaba durante varias horas el servicio eléctrico. Decididamente no había electricidad en San Francisco. Era muy grave, ¿cierto? Porque esto le cortaba a los sanatorios, al hospital, a los comercios que para el momento ya tenían heladeras eléctricas funcionando. O sea, se cortaba durante varias horas el servicio eléctrico. No había electricidad. Eso se hacía como para resguardar los equipos, para que funcionen menos horas y pueda haber servicio. Cuando en los años 50 teníamos esta grave crisis, al comienzo de los años 50, la fábrica militar, que estaba en plena producción y necesitaba mucha electricidad, incorpora y trae desde Alemania generadores de electricidad que ellos instalan
en la fábrica militar como una usina propia, así como muy antiguamente lo había hecho el Molino Meteoro, Tampieri o Miretti, ellos instalaban... Como en las recientes crisis, muchos comercios compraron generadores... También se compraron generadores propios. Propios para poder mantener, claro, por lo menos las heladeras en marcha. Claro, nada más que este equipo que trae la fábrica militar, como era una empresa nacional y disponía de presupuesto, trajeron un equipo muy grande que tenía un remanente, le sobraba después de energía a ellos mismos. Entonces, a la tarde, cuando la fábrica bajaba la actividad productiva, distribuía la electricidad que quedaba en la ciudad. Principalmente, como primera medida, una línea desde la fábrica militar al hospital. Claro. O sea, enviando electricidad para que el hospital tenga el servicio eléctrico. Bueno, y allá por el año 53, 54, surge nuevamente, como en el año 30, una iniciativa de hacer una cooperativa eléctrica en San Francisco para suplantar el servicio que estaba prestando esta empresa norteamericana, que no satisfacía ya para nada las necesidades que tenía San Francisco. El tema es que se forma la comisión, participa el gobierno de la provincia muy activamente, e incluso la empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, que todavía no estaba en San Francisco, ofrece equipamiento a esa cooperativa. Pero, de todos modos, el dinero que había que poner era mucho y no se reunió en San Francisco la cantidad de dinero necesaria, o no hubo interesados en aportar para que esa cooperativa funcione. Entonces había ahí un grupo de gente que llevaba adelante la iniciativa de la cooperativa, y mientras tanto la empresa de electricidad iba paleando un poco las cosas, hasta que sí, ya después del año 57, decididamente la empresa provincial de energía llega a San Francisco, se termina el proyecto de la cooperativa y termina también la actividad de la empresa central de electricidad, que ocupaba el mismo lugar que está ocupando ahora EPEC, claro, donde ocupa EPEC. Y la presencia, entonces, sí, de la empresa provincial de energía viene a traer una solución, porque llega primero con corriente continua y al poco tiempo llega por el servicio de corriente alternada, y se hace un interconectado con las usinas y la central de Villa María. Entonces San Francisco dependía mucho de Villa María, por un lado por el agua, que venía por el acueducto, uno solo para aquella época. Que viene todavía. Viene todavía, sí, por supuesto. Ahí ahora viene con 2 acueductos nada más. Y el tendido de una red eléctrica muy precaria para la época también, que cuando se producían tormentas, vientos, lo que fuere, esas líneas indefectiblemente se cortaban y se... Tormenta en Villa María, corte de energía eléctrica en San Francisco. ¿No es cierto? Eso sí. Hasta que, bueno, ya en los años 70 se hace la central propia que tenemos en San Francisco, donde se genera, y bueno, y llegamos al día de hoy, donde hay un servicio interconectado que funciona muy bien. Sí, funciona muy bien a partir del año 2016, porque hasta el año 2016 teníamos muchos cortes, ¿te acordás? Claro, sí, eso sí, dentro de la ciudad sí, pero quiero decir que el interconectado funciona muy bien, y hay que tener en cuenta que desde la década también de los años 70, comienzo de los 80, contamos en la provincia con la usina nuclear. Claro. Entonces ahí ya la generación de energía es importante y se distribuye por un sistema interconectado, y no hay una generación propia, ¿no es cierto?, en cada lugar como antes. Es más, grandes empresas de la provincia, como Arcor, generan electricidad que suman a las líneas de EPEC. Claro, y por el sistema como aquel viejísimo sistema de esas usinas que eran muy chicas y que le servían a los vecinos. El concepto sigue siendo el concepto es el mismo, nada más que en otras proporciones, en otras medidas. Bueno, así llegamos entonces a la actualidad con el servicio eléctrico. Pero como vemos, ha sido un trayecto muy largo y no exento de conflictos. Una cantidad de conflictos impresionantes. Y por dos cosas. Una, por la parte económica, que nunca se alcanzaba a pagar porque no le encontraban la solución a qué manera pagamos los servicios que prestaban. Y por el otro lado, en la calidad del servicio también. Exactamente. Que no había capacidad suficiente como para atender a la necesidad. La demanda que fue teniendo la ciudad, especialmente en los periodos de crecimiento industrial. Claro. Vos fijate en la importancia que tiene la energía en el desarrollo industrial. Lo hemos hablado en otras oportunidades también, en el desarrollo industrial de San Francisco, que en el archivo gráfico nosotros vemos papelería de viejas empresas
donde están los nombres de las empresas, con su domicilio, los datos que presenta la empresa, y aclaraban, ¿no es cierto?, muy al principio del siglo, dice, por ejemplo, carpintería a vapor, o taller mecánico a vapor, o sea que le destacaban a las personas, ¿no es cierto?, al que venía, que su maquinaria era avanzada para la época, porque funcionaba con vapor. Y luego, de los años 20 en adelante, vos ves que dicen con energía eléctrica. Claro. O sea, destacaban que tenían electricidad. Hoy, obviamente, nadie va a poner eso, pero destacaban con qué movían ellos sus motores o lo que fuera. Evidentemente, el uso de una energía u otra, cuando ya teníamos las dos, la de vapor y la eléctrica, seguramente también tenía que ver con los presupuestos y con la calidad del trabajo que se hacía. Por eso lo destacaban en sus anuncios de publicidad. Claro, sin duda. La historia de la provisión de la energía eléctrica en la ciudad de San Francisco, con todos sus avatares y con todos sus detalles, en este episodio de Huellas que terminamos de escuchar y de ver con atención. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.